Bueno, vamos a continuar con este libro de Padres e Hijos de Ken Wapnick, explorando, ¿no?, libros de él que nos enseñan el curso de milagros y que son altamente recomendables la lectura de todos sus libros. Estábamos en este mensaje, ¿no?, de Jesús a Bill Tedford, y acá habíamos quedado en esta parte de la terapia. Le explican a Bill Tedford lo que es la terapia. ¿Vieron esta psicoterapia famosa del curso de milagros que está en el anexo, no? Bueno, nosotros podemos comprender de qué se trata esta terapia. Acá en esta que les voy a leer ahora van a ver qué sencillito que está, ¿no? La meta esencial de la terapia es la misma que la del conocimiento, equiparado a realidad, verdad, cielo y Dios. Nadie puede sobrevivir independientemente mientras esté dispuesto a verse a sí mismo a través de los ojos de otros, ¿no? ¿Qué frase esta? Fíjense en que nosotros nos vemos todos a través de los ojos de los demás, ¿no? Nunca nos vemos a través de nuestros propios ojos. Y acá se nos dice lo importante que es vernos a través de nuestros propios ojos y no a través de los ojos de otros. Cuando somos niños, no podemos evitar vernos a través de los ojos de nuestros padres. Sin embargo, el problema es que a menudo no superamos estas percepciones. Cierto es que los padres de Bill tenían una percepción errónea de su hijo, pero él se aferró a ella hasta hacerla suya. Por lo tanto, Jesús nos pide a Bill y a todos nosotros que la soltemos. No hay ninguna justificación para aferrarnos, excepto el deseo del ego de exprimirle al máximo provecho posible. Somos las víctimas inocentes y no es culpa nuestra si nuestras vidas son un caos y no podemos desempeñar ciertas funciones o ninguna función de forma aceptable. Esto siempre lo sitúa en una posición donde por fuerza se ve a sí mismo bajo otra luz. Esto dice que aparece en el capítulo 3, en la sección 5, en el párrafo 10, oración 8. Esta última noción aparece en el curso y Bill se ve a sí mismo bajo otra luz, debido a las percepciones correctas y erróneas que sus padres tenían sobre él, por no mencionar las que tuviesen otros. Nunca nos contemplamos a nosotros mismos independientemente del mundo. En última instancia, esto significa vernos a nosotros mismos tal como nos ve Jesús, pues hemos dejado a un lado la visión que Él tiene de nosotros y hemos olvidado que somos nosotros los que la hemos relegado. Para llenar este vacío perceptual, seguidamente adoptamos los puntos de vista de otros, ¿no? Fíjense en qué bien explicado está esto, que es lo que realmente sucede a todos nosotros, ¿no? Porque digamos que nuestro mayor conflicto reside, ¿no? Por eso todos decimos que tenemos problemas con las relaciones, ¿no? Con otros, con nuestras relaciones, ¿no? Por eso el curso trabaja tanto las relaciones especiales, ¿no? Porque nos gusta más escuchar lo que otros dicen de nosotros, opinan como somos, ¿no? O inclusive le podemos preguntar a otros, ¿no?, cómo somos, antes que indagar en nosotros mismos y darnos cuenta cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Que eso es lo que realmente vale. Los padres no crean la imagen de sus hijos, ¿no? El niño viene a este mundo con la imagen de sí mismo intacta. Una de las tremendas cargas que soportan los padres, ¿no?, y que esto lo refuerzan los psicólogos, es la convicción de que los padres son responsables de sus hijos, ¿no? Y esto a los hijos les encanta, y les encanta perpetuar esto,
y se escriben ¿cómo es? Tomos y tomos acerca de este tema. El hecho es que los niños nacen con egos completamente desarrollados. Existo, dice el niño, y es por tu culpa. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa. Entonces, estoy aquí, pero no soy responsable. Dicho de otro modo, soy la víctima inocente y esta es la imagen que todos tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, los padres no fabrican esta imagen, pero la refuerzan. Asimismo, nosotros nos reforzamos el ego mutuamente, tal como tenemos el poder de reforzar el Espíritu Santo. Los padres no crean la imagen de sus hijos, aunque perciban las que sus hijos sí crean. Sin embargo, como ya hemos dicho, tú no eres una imagen. Si te identificas con fabricantes de imágenes, estás sencillamente siendo idólatra. Las imágenes que tenemos de nosotros mismos son ídolos sustitutos de Dios. Con estas imágenes atormentadas por la culpa, sustituimos a la que Dios tiene de nosotros. Entonces invitamos a todos los que forman parte de nuestras vidas a adherirse a la tarea de fortalecer esta imagen. Bill no tiene justificación alguna para perpetuar ninguna imagen de sí mismo en absoluto. Él no es una imagen. Esto es válido para todos. No somos una imagen. No somos ese ídolo que hemos adoptado como sustituto del glorioso ser que Dios creó. Sustituimos a la verdad por el ídolo y luego convenientemente olvidamos que lo hemos hecho. Nos inventamos una vida en la que nacemos como criaturas indefensas e inocentes, tan solo para que nuestros padres se encarguen de mancillarnos e enjuiciarnos. La hermosa imagen queda destrozada por ellos. Junto con el resto del mundo, creen que somos cuerpos. No podemos recordar nada de esto, puesto que escribimos el guión de una vida en la que nacemos con un cerebro sin desarrollar que es incapaz de hacer esto, dejándonos únicamente con la ilusión de que la culpa es de nuestros padres. Entonces, atesoramos estas experiencias de cuando nuestros padres nos percibieron de manera errónea, porque prueban que no somos responsables de nuestra desgraciada suerte en la vida. Si poseemos un yo incompetente, pero no lo hemos hecho nosotros, nos vanagloriamos de ese yo y lo veneramos en su altar al especialismo. Él no es una imagen, sea cual sea su verdad, es completamente benigna. Es esencial que él sepa esto sobre sí mismo, pero no puede saberlo mientras elija interpretarse como lo suficientemente vulnerable para ser perjudicado. Mientras sigamos creyendo que la gente tiene la capacidad de hacernos daño, nunca recordaremos nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, la esencia del perdón es perdonar a los otros por lo que no nos han hecho. Desde el punto de vista del ego, la belleza de la relación entre padres e hijos es prácticamente un consenso universal, ¿no? Este es el gran mito, y aunque desde un punto de vista intelectual creamos en lo que nos dice el curso de milagros, esto no cambia necesariamente nuestra percepción de que somos víctimas inocentes, tratadas de forma injusta por el universo parental y por todas las demás figuras de autoridad en nuestras vidas. Bueno, a replantearse este papel de víctima que todos queremos asumir aquí. Es duro dejarlo, es muy duro, pero es que el camino es por ahí. Nos vemos en la próxima. Chao.